Dios me les bendiga a todos, muy buenas noches tengan. Hoy nuevamente nos reunimos para poder compartir una hermosa palabra que Dios tiene de bendición para todas nuestras vidas, comenzando conmigo mismo, porque antes de yo enviar el mensaje, la palabra tiene que ministrar a aquel que va a dar la enseñanza, ¿verdad? Y pues qué gusto es poder transmitirla, sembrar la semilla, porque dice que la palabra no regresará atrás vacía, sino que cumplirá el propósito por el cual es enviada. Yo les motivo y les digo a todos ustedes que sigamos hacia adelante, porque cuando vemos lo que hay en este mundo, vemos que no hay nada que buscar en el mundo. Y que yo sé que un día, lo que dice la palabra es que el Señor va a venir a la tierra a gobernar esta tierra, porque la vida en esta tierra cada vez se hace más insoportable debido a la maldad de los hombres. Recuerden que la palabra dice que los tiempos del fin van a ser como en los días de Noé. ¿Cómo eran los días de Noé? Dice que la gente estaban casándose, dándose en casamiento, comprando, vendiendo. Y también dice que la tierra se había llenado de violencia, de maldad. Son estos mismos tiempos que estamos viviendo. Muchos no pueden entender porque no conocen la palabra, pero ya nosotros, que ya estamos hace un tiempo estudiando la palabra, tenemos que entender que Dios nos está hablando, de que nos preparemos y nos afirmemos en Él. No hacer como a lo mejor muchos hacen, que se enfrían porque no está la iglesia abierta. No, usted tiene que poner la mirada en el Señor Jesucristo y desde su casa, mientras se abra la iglesia, usted haga un altar de adoración con su familia, con sus hijos. Es un tiempo hermoso que Dios nos ha dado para eso, porque el que sabe aprovechar su tiempo en este tiempo, que es una crisis que está pasando el mundo, pues va a sacar muchas cosas buenas. Así que hay que invertir el tiempo en las cosas de Dios. Invierta su tiempo, cada minuto, cada segundo de su tiempo, no lo desperdicie. Pues yo le doy una cordial bienvenida a mis hermanos y hermanas. Quiero decirles que extrañamos esos tiempos de congregación, que yo sé que pronto ya vamos a llegar a la iglesia con el favor de Dios y creo que vamos a gozarnos aún más, y porque creo que hemos aprendido a valorar esos tiempos en que nosotros nos congregábamos, compartíamos cada uno con nuestros hermanos, porque ese era el día en que nos veíamos, podíamos compartir, pero Dios siempre tiene propósito en lo que Él hace. Así que, hermano, usted no pierda su fe, más bien dígale al Señor que le aumente la fe y que siga usted hacia adelante. Yo voy a orar para que el Espíritu Santo sea el que nos guíe a través de esta palabra que vamos a dar hoy. Padre glorioso, te damos gracias, Señor. Padre, Hijo y Espíritu Santo, ustedes que trabajan, el Padre y el Hijo, dice la palabra, que trabajan, y el Espíritu Santo también está haciendo un trabajo arduo aquí en la tierra, porque Él es el que nos conecta al Padre y al Hijo, nos revela al Padre, al Hijo. Gracias te damos, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Ayúdame a poder ser un transmisor de lo que tú quieres hablarle a tu pueblo. Unge mi boca, unge mi ser, para que el mensaje pueda ser transmitido y que pueda tocar los corazones. En estos momentos en que algunos a lo mejor se han querido desanimar, para que tú le levantes el ánimo y que todo espíritu de desánimo se vaya de los hogares, que entendamos que este es un tiempo en que Dios está tratando con su iglesia, para que aquellos que no están firmes se afirmen y pongan su mirada en Cristo Jesús, y que amen hacer la obra de Dios, que se metan con el estudio de la palabra, la oración y el ayuno.
Padre, yo te los presento, te presento a todo ese grupo escogidos de Dios en el nombre de Jesús. Cada mujer, cada hombre, cada niño, cada joven, bendito Dios, te los presento, los cubrimos con tu sangre, declaramos vallado de ángeles alrededor de cada uno de ellos, declarando que la bendición desciende desde el trono de tu gracia, desde lo alto, para llegar, Señor, aquí a la tierra, a los diferentes hogares que nos están mirando. Padre eterno, yo te doy gracias, Señor amado, porque sin ti nada de esto sería posible. Gracias porque tú nos das este medio de comunicación para poder transmitir tu palabra y que llegue hasta otros países, mi Dios bendito. Yo te pido, Señor, que tú afirmes los pasos, que ayudes a afirmar los pasos de cada uno de mis hermanos y hermanas. Señor, bendice a la familia de la fe, sé propicio en las necesidades de cada uno de ellos. Ayúdale, Señor, al que está necesitado. Mira al que está delicado de su salud. Bendito Dios, protégenos, guárdanos de esos virus que andan haciendo daño, de esas bacterias. Guárdanos, declaramos que tú mandas legiones de ángeles en cada hogar, en cada familia, para que estemos protegidos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, hermanos y hermanas, hoy es un gusto para mí. Vamos a hablar la palabra que está en Segunda de Timoteo. Seguimos con Timoteo. Segunda de Timoteo 3, en el verso 10. Segunda de Timoteo 3, versículo 10. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice este verso 10. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. Fíjense, seguimos hablando de las características, el carácter del soldado de Cristo. Tiene mucho que ver esto, todas estas cosas. Son, ¿cuántos puntos? 1, 2, 3, 4, 5, 7 puntos que habla este verso. Parece mentira, pero un verso tan pequeño y encierra tanta enseñanza, lo de Dios es maravilloso. Y empecemos a hablar acerca de lo que es una doctrina, porque muchas veces oímos esa palabra y la oímos y no sabemos qué significa, ¿verdad? Una doctrina se define como un conjunto de enseñanzas que se basan en un sistema de creencias. Ustedes saben que hay muchas doctrinas. Hay doctrinas en el mundo, hay doctrinas en diferentes religiones, lo cual tenemos que tener mucho cuidado, porque hay doctrinas que están envueltas en cosas, en mentiras. Por ejemplo, si nosotros vemos la doctrina que predicaban los apóstoles, los discípulos de Cristo, es la verdadera doctrina, porque es la que nos enseña a llevar nuestras creencias como Dios quiere que la llevemos, no inventando cosas que salgan fuera de lo que Dios nos manda a hacer. Entonces, les repito una vez más, lo que significa doctrina es un conjunto de enseñanzas que se basan en un sistema de creencias. Entonces, sobre una materia determinada, por lo general con pretensión de validez universal. Si ustedes, cuando leemos la palabra, vemos cuál era la doctrina de Pablo. Pablo, después que tuvo ese encuentro con el Señor Jesucristo camino a Damasco, fue un hombre que cambió su doctrina, porque la doctrina de Pablo antes era la doctrina de los fariseos, una doctrina que era engañosa porque estaba basada en mentiras. Usaban la palabra para ellos alcanzar sus propios beneficios. Y el Señor Jesucristo los criticaba duramente, le decía: hipócrita, sepulcros blanqueados. Ustedes le ponen cargas al pueblo que ni con el dedo ustedes pueden levantar. Entonces, Pablo cambió completamente al tener ese encuentro con Cristo y vino a la sana doctrina, a la doctrina del Señor Jesucristo, la que Él nos trajo del Padre. La enseñanza que nos vino a traer Jesús era la enseñanza que el Padre le enseñó allá en el cielo y Él nos la vino a traer. Por eso, a través de Cristo y a través de la doctrina de Jesús es que podemos conocer verdaderamente cuáles son los preceptos que el Padre ha estipulado en su palabra para que nosotros caminemos de una manera recta. Recuérdense
Esa es la verdad, la sana y verdadera doctrina, la doctrina del Señor Jesucristo. Por eso siempre tenemos que poner nuestra mirada en el Señor Jesús, porque de verdad Él sí nos enseña la verdad. Dice la palabra que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Por qué? Porque Cristo vino a traernos la palabra de Dios, la verdad, y Él mismo que descendió del cielo. Imagínense ustedes, ¿cómo no iba Él a conocer los principios del reino de Dios? Así que esa es la doctrina que hay que seguir. No se deben engañar de doctrinas engañosas como de muchas religiones por ahí, que lo que hacen es que confunden a la gente y el diablo los envuelve. Doctrinas de demonios. Dice que para este tiempo tendrán comezón de oído y oirán voces de demonios, doctrinas demoníacas, que es el tiempo que estamos viviendo de la apostasía, hermano. Tengan mucho cuidado y a seguir la doctrina del Señor Jesucristo. Y como seguimos aquí hablando, dice en el segundo punto, habla de la conducta. La conducta. ¿Se acuerdan cuando ustedes estudiaban, estaban en la escuela? Inclusive había un programa cómico de México que se llamaba Cero en Conducta. Y esos muchachitos se portaban malísimo. Esos hacían el personaje, ya hombres y mujeres, hacían el personaje de niños en una escuela, pero eran terribles esos muchachitos, puras cosas malas. Entonces, la conducta habla de la manera de uno comportarse, la manera de comportarse de una persona en una situación determinada o en el aspecto general. Y tiene que ver mucho con el testimonio que damos nosotros. Imagínense ustedes que a veces yo he visto personas que dicen ser cristianas en los diferentes trabajos que he ido y me ha dado una profunda tristeza porque he visto gente tan amargada, tan insípida, tan agria y dicen ser cristianos, hijos de Dios y dan un testimonio terrible. Recuérdese que el testimonio habla más que 1000 palabras. Muchas personas llegan a los pies del Señor Jesucristo por el testimonio que nosotros damos allá afuera. O muchos no llegan también por el testimonio que nosotros damos afuera. Así que eso hay que cuidarlo como el oro. El testimonio, su conducta, su forma de actuar, sus actitudes allá afuera. Recuérdense que en el mundo vamos a conocer gente que el enemigo va a usar para tratar de sacarnos de las casillas. Usted tiene que mantenerse firme y mostrar una conducta como la de Cristo, una conducta en mansedumbre, amando al prójimo, aun cuando muchas veces nos va a tocar tener que soportar gente bastante insoportable, porque a mí me ha ocurrido, a mí me ha pasado muchas veces en algunos trabajos que han querido hasta agredirme, pero sabemos que la lucha de nosotros no es contra sangre ni carne, sino que es contra las potestades malignas de maldad que se adueñan de los cuerpos y de las mentes de la gente. Y esas personas el diablo la va a usar para tratar de hacernos daño. Aún Dios muchas veces usa personas en las diferentes áreas de donde nosotros estamos, de trabajo, y a veces no nos damos cuenta, pero Dios usa a la gente para formar el carácter de Cristo en nosotros. Así que usted pídale a Dios discernimiento y que usted pueda tener esa sabiduría y que usted dé un testimonio ejemplar, un testimonio que no sea un testimonio antisocial. Yo en mi trabajo a veces veo gente que ellos dicen ser cristianos, no es crítica, sino que veo y oro por esas personas y digo, Señor, Dios mío, cambia a esta persona, porque cuando un cristiano da un mal testimonio afecta a toda la iglesia, porque los del mundo no tienen el Espíritu Santo para discernir y lo que siempre hacen es generalizar y dicen, para yo ser como este, mejor yo no voy a la iglesia, me quedo como estoy. He oído muchas veces esa frase. Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos que cuidar nuestro testimonio. Tenga mucho cuidado de eso, porque el testimonio es el que va a hacer que muchas personas vengan a los pies del Señor Jesucristo. Usted tiene que mostrar el amor de Dios. Usted tiene que pedirle a Dios fuerzas, inteligencia, sabiduría para saber mediar dentro del mundo en que estamos. Recuérdense que el Señor dijo a sus discípulos que Él los enviaba a ellos como ovejas en medio de lobos.
nosotros estamos rodeados de lobos, porque el mundo está bajo la influencia del maligno, dice primera de Juan 5:19. Entonces allá afuera lo que nos estamos enfrentando no es con la gente, sino con los demonios que están, que cargan la gente, que los poseen. Así que cada vez que usted esté en su trabajo y esté en un momento de aprieto, sepa usted que, y recuérdese que la lucha de nosotros no es contra carne ni sangre, no es contra ningún ser humano, sino es contra las fuerzas malignas del infierno, de Satanás. Así que tenemos que cuidarnos y pensar antes de hablar. Eso es muy, muy importante. Usted, antes de usted hablar una palabra, usted piénsela para que no ofenda y no trate mal a los demás. Aunque a usted lo trate mal, usted tiene que tratar bien a esa persona y esta persona va a darse cuenta que usted es diferente. Así que vamos hacia adelante. Nos habla ahora, el tercer aspecto es, nos habla de propósito. Imagínense, nosotros caminamos en el camino de Dios y Dios es un Dios de propósito. Desde antes de que nosotros naciéramos, ya Dios tenía el propósito para nuestras vidas. Y se define el propósito como la determinación firme de usted hacer algo. ¿Ah? La determinación firme de hacer algo. Eso quiere decir propósito. Cuando usted está determinado, decidido y dice, bueno, yo voy a ser ganador de almas. Yo voy tiene un propósito de servirle a Dios. Voy a prepararme en una área. Cuando a usted le gusta mucho algo, hágalo, porque si usted le está agradando lo que está haciendo, refiriéndome a las cosas de Dios, entonces en esa área usted tiene que servirle a Dios para hacerlo con amor. Mire que en la Biblia tenemos cómo Dios usó a muchos hombres. Por ejemplo, a Pablo, nuevamente lo nombramos. Pablo tuvo un propósito tan grande, tan impresionante, que él fue el escogido por Dios para llegar a todos los gentiles, a todos los del mundo. Y lo hizo bien, porque el hombre se fajó, fue apedreado, fue golpeado, pasó hambre, pasó frío, naufragó. ¿Cuántas cosas no tuvo que padecer Pablo? Mas sin embargo, él dijo, he dado la buena carrera de la fe, he dado la buena batalla. Ya cuando ya él estaba a punto de que iba a morir, ya él lo sentía. Pero qué bueno que podamos decir esa frase. He corrido la carrera, he dado la buena batalla. La carrera de la fe. Entonces, la batalla de la fe. Entonces, que podamos decirlo. Acuérdese que Dios lo trajo a usted con un propósito en la vida. Usted no nació aquí por casualidad en esta tierra. Todo lo que Dios hace, lo hace con propósito. Si usted ve la vaca, el propósito de una vaca es dar leche y que se pueda hacer queso, mantequilla y muchos derivados. Cuando usted ve un árbol, ¿verdad? El árbol nace para dar fruto o para dar sombra. Hay árboles que no dan fruto, pero el fruto que dan son sombra, para dar sombra. Entonces, todo lo que Dios ha hecho lo hace con propósito. ¿Cuánto más a nosotros, que es lo que Dios más ama, que envió a su Hijo para que nos salváramos? Así que hay propósito en la vida de usted. Créalo, que usted tiene herramientas y tiene un potencial enorme que Dios le ha puesto a usted. No se deje engañar ni se limite, porque el diablo siempre viene a la mente para tratar de engañarnos y decirnos que no podemos hacer las cosas. Pero es lo contrario de lo que dice Dios. Dice que Dios nos creó desde antes de la fundación del mundo. Ya en su pensamiento estábamos nosotros. Y Él sabía cómo íbamos a ser nosotros, el color de nuestros ojos, cómo íbamos a hacer la fisonomía. Pero el propósito iba dentro de cada uno de nosotros. Así que usted pídale discernimiento a Dios, revelación, y cumpla su propósito en esta tierra antes de irse, que sea para Dios, para agradar a Dios. ¿Okay? También tengo aquí que se define también el propósito como un objetivo que se pretende alcanzar. Cuando usted pone la mirada en algo, en las cosas de Dios, y dice, yo voy a alcanzar hoy, voy a alcanzar este año, afirmarme, voy a alcanzar más almas para Cristo, voy a llegar a los pobres, voy a llegar a aquellos que no conocen de Dios. Hay muchos propósitos. Como dice aquí, es un objetivo que se pretende alcanzar, pero para eso usted tiene que ponerse meta.
Así que no crea usted que es casualidad que usted esté haciendo la obra de Dios. Eso es debido al propósito que Dios ha puesto en su corazón. Así que vamos hacia adelante. Dice aquí, ahora el otro punto es, el número 4, habla de lo que es la fe. Imagínense la fe. Y nos dieron en otra versión cómo se define la fe. Y nos dieron esta definición muy bonita. Dice, es la expectativa segura de las cosas que se esperan. Es la expectativa segura de las cosas que se esperan. Y la demostración evidente de realidades, aunque no se contemplen todavía. ¿Me entiende? Que aunque usted no lo vea, usted délo como hecho, que eso ya está hecho. Habla mucho acerca de Abraham, lo definen como el padre de la fe, ¿verdad? Porque Abraham le creyó a Dios. Abraham le creyó a Dios sin conocer ese Dios. Venía de un padre idólatra que idolatraba dioses ajenos que no conocían a Dios. Y sin embargo, él oyó la voz de Dios y le creyó inmediatamente. Por eso es que a Abraham le llaman el padre de la fe. Y la otra definición que conocemos, dice en Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y dice más abajito aquí, en el 11:6 de Hebreo, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, por la fe habla mucho acerca de la fe, de lo que hicieron Noé, de lo que hizo Pablo, de lo que hicieron todos esos hombres que marcaron la historia de la Biblia en aquel tiempo. Fue todo por fe que hicieron lo que ellos hicieron, creyéndole a Dios. Entonces, aquí tengo una cita bíblica que nos dieron también, vamos a revisarla. Váyanse a Romanos 1:20. Vamos a ver qué dice Romanos 1:20. Ok, aquí lo tenemos. Dice Romanos 1:20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Así que la palabra dice que lo que se ve se hizo de lo que no se ve. Entonces, aunque no veamos a Dios, Él es espíritu, pero esa es la fe de nosotros, que Dios es un Dios real y verdadero, y que un día Él vendrá por nosotros, un día la tierra, vendrá a gobernar la tierra también, y las cosas serán muy diferentes. Por eso tenemos que pedirle al Señor, como decían los discípulos, aumentanos la fe, Señor. Pero recuérdese que usted no vino en cero, porque dice la palabra que Dios le puso a cada uno una medida de fe. Y allí es donde dice la palabra que si tuviéramos fe como un granito de mostaza, si usted le dice a ese monte, muévete, se movería de ahí. O si le dice a ese árbol, desarráigate, arráncate de ahí, se arrancaría el árbol. Refiriéndose a las cosas espirituales, que cuando se presentan momentos duros y difíciles, si nosotros tenemos fe, vamos a superar toda adversidad, toda prueba, toda tentación, toda maquinación del diablo. Con la fe, acuérdense que la fe dicen que es un escudo. Quiere decir que si la fe es un escudo, es un arma de defensa. Dicen que es la batalla de la fe, o sea que es una guerra. En la fe la necesitamos para guerrear, para pelear esta batalla. Así que usted aumente y pídale a Dios que le aumente la fe y que en estos tiempos usted no se desanime, más bien que se afirme y que su fe aumente, porque sabemos, mire, estamos vivos, Dios nos ha guardado, así que hay que cumplir un propósito, por eso todavía usted está vivo, que no se vaya usted de esta tierra sin dejar de cumplir. Ok, hermano, entonces continuamos aquí, vámonos, y vamos por el quinto, íbamos en la fe, ¿verdad?
habíamos ya terminado lo que es la fe. Ya ustedes saben que sin fe es imposible agradar al Señor. Ahora, el otro punto es longanimidad. Esa palabra es bueno que la expliquemos porque es una palabra que suena medio rara, ¿verdad? Longanimidad. Y la longanimidad tiene que ver con el ánimo del alma. Dice, estrecha relación entre la perseverancia y la constancia de ánimo frente a los obstáculos y a las adversidades. Y también tiene que ver con la clemencia y la generosidad. Mire todo lo que abarca esta palabra. Generosidad, clemencia, ser constante frente a las situaciones difíciles como ahora, como la que estamos viviendo en este tiempo. Y dice que el ánimo del alma tiene que ver con cómo está su ánimo. Es una estrecha relación entre la perseverancia y la constancia. Pero acuérdese que usted no puede ser una persona que se deje llevar nosotros como cristianos ya no podemos estar de acuerdo al ánimo, que usted amanezca de buen ánimo o de mal ánimo. Entonces, su ánimo tiene siempre que estar bueno, como el ánimo de Cristo. Fíjense ustedes que Cristo, Él se afligió y sintió tristeza, pero nunca se apartó del propósito que Él tenía, que era salvarnos a todos nosotros. Y aunque tuvo cierto temor, porque Él ya sabía los sufrimientos que Él tenía que padecer, nunca echó para atrás. Siempre tuvo un buen ánimo. El ánimo de Cristo es el ánimo que nosotros tenemos que también tener. Y esta palabra abarca tantas cosas. Ser generoso, tener clemencia con los demás, es decir, ser misericordioso con los demás. Entonces una palabra un poco extraña, pero que encierra un significado muy importante. Tiene que ver con el ánimo del alma y la generosidad que usted pueda tener, si usted es generoso o no generoso. Muy importante, dice la palabra que aquel que siembra generosamente, también generosamente cosechará. Tiene que ver eso también con cómo usted siembra en el banco del cielo, en el reino de Dios, para extender el reino de Dios. Acuérdese que es una llave, el diezmo, las ofrendas, todo eso son llaves, son principios del reino, que mucha gente a veces se les olvida. Y a veces dicen, bueno, ¿y qué es lo que pasa? Pero recuérdese que así como usted siembre, así también usted va a recibir. Siempre y cuando usted siembre sin esperar nada a cambio, usted no tiene que estar esperando que Dios le va a devolver el favor. Dios siempre le va a suplir sus necesidades mientras usted lo ponga a Él en primer lugar y busquemos su reino en primer lugar. ¿Ok? Entonces, lo que tiene que ver con la longanimidad. Ahora habla del amor. Imagínese el amor. El amor de Dios es un amor como ninguno. Supera el amor de una madre y el amor de un padre. Porque el amor de Dios es algo puro. Y fíjense que mucha gente, la base del reino de Dios es el amor. Esa es la esencia de la vida, el amor. Y cuando Cristo vino a esta tierra, su ministerio se basó precisamente primero en el amor y después en el perdón, porque va estrechamente relacionado el amor y el perdón. Aquellas personas que no conocen el amor de Dios jamás podrán perdonar y tampoco podrán darle amor a nadie, porque hasta que no se conoce el verdadero amor del Señor, ahí es cuando cambiamos verdaderamente. Cuando usted ama aún aquel que le hace daño, usted tiene que amar a su prójimo. Dice la palabra que si usted dice que ama a Dios y no ama a su hermano, dice que el tal es mentiroso. Entonces, el amor no puede ser fingido, no podemos ser hipócritas, falsos en eso, porque de ahí va a depender su vida como cristiano, como hijo de Dios o hija de Dios. Si verdaderamente usted ama al prójimo, a su vecino, ama al amigo, al hermano. Si usted no ama, usted no puede heredar el reino, no puede entrar al reino de Dios. Y si no ama, no va a poder perdonar nunca. O sea que todo eso está estrechamente relacionado. Dice, hay tres cosas que permanecen: la esperanza, la fe y el amor. Pero el más grande de ellos es el amor, porque sin amor no hay nada.
No tengo yo que explicar mucho acerca del amor de Dios porque ya ustedes viven en el amor de Dios, ¿verdad? Y la otra cosa, que por último que nos habla de la paciencia. La paciencia. Muchas veces nos falta la paciencia, aún en este camino a veces se nos va la paciencia. Y como les decía, Dios va a mandar gente al lado de nosotros, que aunque nosotros a veces creamos que nos están haciendo daño, son personas que Dios manda para, en el proceso, trabajar con nosotros en nuestra paciencia. Nosotros debemos tener mansedumbre y paciencia para que podamos soportar muchas cosas. Imagínense el Señor Jesucristo cuánta paciencia tuvo y tiene en nuestro Padre en el cielo, cuánta paciencia ha tenido nuestro Padre para con nosotros. Así que así mismo nosotros también tenemos que practicar esa característica, porque estos son puntos que forman el carácter del soldado de Jesucristo. Estamos aprendiendo acerca del carácter del soldado de Jesús. Y usted como soldado de Cristo, usted tiene que aprender todos estos puntos. No solamente aprenderlos, sino a vivirlos y que se hagan vivos en usted. Como dice, nosotros tenemos que ser no solo oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. Bueno, este es el mensaje de hoy. Yo espero que ustedes lo disfruten, pero que también lo digieran bien, lo mediten y vean qué es lo que Dios nos está hablando, porque ahí hay unos puntos claves para nuestras vidas como cristianos. Ese de la paciencia, el amor. Muchos en la iglesia dicen que aman a Dios, pero tienen enemistades y diferencias con los hermanos. Entonces, si se mueren así, al reino de Dios no entran. Si usted tiene alguna situación con un familiar, con un amigo, con un desconocido que usted le ha hecho, no lo ha podido perdonar, entonces quiere decir que no lo ama. Así que pongámonos las pilas, porque el momento de que Cristo venga por la iglesia está ya muy cerquita. Yo voy a orar para despedirme. Padre eterno, te doy gracias, Señor amado, por este hermoso momento. Esto más o menos una media hora que estamos compartiendo. Que este mensaje, Espíritu Santo, sea un mensaje ungido, que llegue a los corazones para edificar y levantar a aquellos que se sienten débiles, caídos. Que tu palabra, Señor, que es como una espada de doble filo, que penetra hasta los tuétanos de los huesos. No hay un lugar donde la palabra no entre. Que esta palabra llegue y caiga en el terreno, en el buen terreno, en la tierra buena, para que dé su fruto, para que dé su fruto en su tiempo. Gracias, amado Padre, yo declaro bendición sobre mis hermanos, mis hermanas. Guárdalo, Señor, y que en esta semana pues ellos puedan continuar, que sigan, Señor, buscando lo tuyo y que puedan agradarte a ti. Padre, sé propicio en las necesidades de tus hijos, de toda la familia, de la fe. Llévalos con bien, bendito Dios, guarda su salida y su entrada. Aquellos que salen a sus trabajos, líbralos de toda enfermedad, de todo virus. Guarda, Señor, a tu familia, a la familia de la fe, a mis hermanos y hermanas. En el nombre del Padre, del Hijo y de tu poderoso Espíritu Santo. Amén y amén. Bye bye. Dios me les bendiga, hermano. Les amamos mucho en Cristo Jesús.